Ok, muy bien, hermano pastor. Acá tenemos lo que es en la escritura, en Isaías 42, 6 al 8, donde dice el Padre que a otro no daré mi gloria, pero he visto muchos movimientos donde dicen que a otro no daré mi gloria, pero están diciendo como que a otro además de Jesús. Entonces ahí es donde empiezan a creer que son dos, cuando ya vimos en la serie anterior del canal que fue uno, ¿va?, el que prometió venir, y ese uno vino. Pero al estar creyendo esta doctrina, digamos, lo que están creyendo en esta pregunta, empiezan a asimilar que son dos, donde dicen que a otro no daré mi gloria, pero ven que vino otro, que es el Hijo. Entonces terminan creyendo en dos. Entonces, a ver si podemos explicar un poquito acerca de eso. Ok. Bien, hermanos, es muy importante que nosotros, cuando leamos la escritura, tengamos diferentes versiones para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Porque una cosa es mi pensamiento y otra cosa es el pensamiento de un hombre. Pero ahora, muy bien, tenemos en la cueva de Qumran los manuscritos más fieles y mucho más antiguos, a los cuales muchas doctrinas pues están apegando a los manuscritos que se encontraron en el año 300, 400, los cuales cabe señalar que muchos están manipulados ya. Por lo tanto, tenemos que entender este lenguaje. Voy a leer una de las de hecho versiones bíblicas mucho más fieles y mucho más acercadas al hebreo, y es la Biblia Kadosh. Voy a leerlo textualmente de acuerdo a la pregunta que nos hizo el hermano Eduardito, y entonces vamos a responder. Vamos desde el 6. Yo, Yahweh, o sea, yo Jehová, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te hice pacto para el pueblo, para hacer luz a los Goyim, o sea, a los gentiles, para que abras los ojos a los ciegos, para que des libertad a los prisioneros, aquellos viviendo en oscuridad de la mazmorra. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre. No comparto mi gloria con nadie más, ni mi alabanza con ningún ídolo. Voy a proseguir un poco más para que veamos la contextualización. Miren cómo las predicciones antiguas se hacen verdad, y ahora declaro nuevas cosas. Antes que espiguen, yo les cuento sobre ellas, dice el Señor. Bien, el versículo 6 es muy importante entender que dice: yo te formé, yo te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te hice pacto para el pueblo, te formé. Bien, entonces tenemos que entender que Jesucristo es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Pero el Dios todopoderoso, amados hermanos, no es formado. Entonces, ¿qué fue lo que Dios aquí mismo está diciendo que formó? Bien, en el vientre de María, según Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21, dice que Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre María y formó lo que nosotros conocemos como el Hijo de Dios, ese niño que crecía y se fortalecía, según Lucas capítulo 2, dice que crecía y se fortalecía delante de Dios y tenía gracia para con el pueblo. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de ese niño. Lucas 1, 30 y 31, estamos hablando de ese niño. Ahora bien, entonces, amados hermanos, tenemos que entender que Jesucristo en la humanidad fue formado. ¿De quién? De Dios el Padre. Algo muy importante entonces que debemos recalcar en este texto es que en el versículo 8 dice el Señor, voy a leer la versión Reina Valera, dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza de esculturas. Pero nótese, amados hermanos, que si nosotros nos vamos a San Juan capítulo 12, Jesús le da la gloria al Padre. Y el Padre testifica quién es Jesús. Pero esto significan dos seres en la eternidad. Ubiquémonos un poquito entonces de acuerdo a la pregunta.
En la tierra, Jesucristo era un humano. Pero en ese humano estaba Dios residiendo. Por eso aquí se explica Colosenses capítulo 2, verso 9. En Cristo estaba Dios. Toda la plenitud de Dios estaba ahí. Esto nos explica también 2 de Corintios capítulo 3 y el capítulo 5. Amados hermanos, entonces, por eso es que Jesús en la humanidad es una persona. Claro que es una persona. Jesús en la humanidad es una persona. No era un animal. No era un espíritu. Pero dentro de Jesús estaba el Padre eterno. Por eso cuando Jesús le dice a Felipe, óyeme, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces. Felipe estaba pidiendo ver al Padre. Esa gloria, de hecho Cristo la tiene, pero la recibió del Padre. Ahora la pregunta es, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Por supuesto que no dará su gloria a nadie. Más, amados hermanos, tenemos que entender que la palabra gloria, Job la tenía, por ejemplo. Job decía, me has negado mi gloria. Y el apóstol Pablo decía, vosotros sois mi gloria. Entonces, amados hermanos, no tienen la misma finalidad en Dios. Para cuando se habla de la humanidad, la palabra gloria. Pero bien, Dios aquí está diciendo, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, no daré mi nombre. Entonces, por eso es que debemos entender aquí claramente que Jesucristo es el Dios manifestado en carne. ¿Por qué? Porque de la única manera en que Dios el Padre, el cual había prometido en el Antiguo Testamento que iba a venir a la tierra, se cumple radicalmente en Jesucristo. Jesucristo, amados hermanos, es Dios manifestado en carne. Por eso San Juan, en el capítulo 1, dice que el Verbo se hizo carne. Y es muy entendible y es muy factible que ahí radica la gloria de Dios, en ese velo de carne, según nos aclara Hebreos capítulo 10, en el cual, amados hermanos, nos abrió el camino. Por eso Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amados hermanos, este texto, sí, claro, muchos lo pueden malinterpretar y sacarlo de contexto. Pero entonces nosotros tenemos que leer el contexto. Primero, la clave está en el versículo 6. Yo te formé, te tomé de la mano. Y si Jesucristo es Dios, imagínense, si Jesucristo es Dios, tenemos que entender, amados hermanos, que después de Dios, ni antes de Dios, fue formado Dios. Formado, formación, hecho, creado, como muchos están argumentando. Entonces tenemos que entender que Dios el Padre, ¿qué fue lo que formó? ¿Qué fue lo que hizo? Formó la materia. ¿En dónde la formó? Lógicamente, para ser un humano tenía que ejecutarlo en María. Y María, amados hermanos, fue el vaso que Dios utilizó para darse a conocer a la humanidad. Bien, amados hermanos, Dios nos les bendiga y espero esta pregunta haya sido aclarada.